que sin ser, déjame ponerlo de esta manera, sin conocer la restauración, o sin conocer los principios, vamos a hablarle lo que tú y yo hablamos o entendemos de la restauración, pero, ¿sabes? Ellos nos enseñaron conforme mejor les parecía. No solamente dice la palabra, dice que hablando a nuestros padres en el libro de Hebreos, no solamente puede aplicar a nuestros padres terrenales, pero también a nuestros padres espirituales. A Jeremías dice que en aquel tiempo, dice, ciertamente, dice, yo les haré mostrar mi mano, y dirán, ciertamente mentiras heredamos de nuestros padres, dice, les haré conocer mi mano poderosa. Pero vemos en los principios o en lo que tú y yo podemos entender, ellos nos enseñaron a lo que ellos creían que era bueno, a lo que se pensaba que era lo correcto, y doy gracias a la vida de Él porque por medio de los principios que fueron infundados en nuestras vidas, tanto de la pastora como el mío, y de muchos otros, pudimos tener una sana doctrina, si tú le puedes decirlo, aunque Yeshua dijo, porque cualquiera dice que quiere hacer la voluntad de mi Padre, dice, sabrá si la doctrina o la palabra que yo les hablo proviene de mí o de mi propia cuenta. No vamos a hablar en doctrinas, porque pues en cierta manera, si todo lo que dice la palabra, dice todo lo que les diga Moisés, dice todo lo que les digan que Moisés hizo, dice eso háganlo, dice, mas no hagan conforme a ellos, dice, porque ponen duras cargas difíciles de llevar. ¿Qué es lo que Yeshua estaba diciendo? Dice, todo lo que ellos les digan, hablando de los judíos y todos los que traían cierta enseñanza, y los rabinos, dice, todo lo que ellos digan que Moisés hizo, eso háganlo. Dice, mas no hagan conforme a ellos, porque dice, aún ellos tienen cargas tan difíciles que ni ellos mismos pueden llevar. O sea, ¿qué es lo que Yeshua estaba diciendo? Todo lo que está escrito en la ley de Moisés, eso háganlo y eso cúmplanlo. Ahora, cuando tú y yo obedecemos la palabra de Yahweh, y dice la palabra que al punto que estaba retornando, sabes, en otro tiempo no nos mirábamos merecedores de muchas promesas, porque había una falta de identidad en nuestras vidas. Porque a veces leíamos hablando del pueblo de Israel, y a veces tomábamos las promesas, pero mirábamos todo lo que estaba decretado o todo lo que era hablado para el pueblo de Israel, e inconscientemente tal vez muchos podíamos pensar, muchos pensaban, bueno, es que eso no es para mí, eso fue para Israel. Pero dice la palabra, dice que todo lo que fue escrito en épocas pasadas fue escrito para enseñanza y para instrucción nuestra, para que a través de ellos tú y yo podemos tener la esperanza en nuestras vidas, ¿sabes? Y cuando tú y yo podemos entender que somos Israel y verdaderamente poder tomar esta promesa donde dice su palabra, dice que no se adormecerá aquel que guarda a su pueblo de Israel, ¿sabes? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, esa promesa fue hecha para ti y para mí en esta hora. ¿Cuántos damos gracias al Padre por ello? Amén. Y sabes, son promesas que son nuestras y que se nos fueron dadas y que podemos reposar y podemos estar tranquilos en las promesas que el Padre nos ha dado para nuestras vidas. Dice que por medio de Él, por medio del sacrificio de Yeshua, dice que fuimos, dice, establecidos bajo un mejor pacto, establecido bajo mejores promesas. ¿Sabes? Y cuando habla un mejor pacto, no está hablando que es un pacto nuevo. Porque tenemos el concepto, lo que tú y yo conocemos como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero cuando automáticamente en nuestra mentalidad escuchamos hablar de nuevo, automáticamente pensamos de que lo que ya está viejo ya está obsoleto. Y por lo tanto ya está el nuevo. Tú lo puedes mirar ahora muy fácilmente, en el que es muy fácil poder decir, es que ya no estamos en el Antiguo Testamento, sino que ahora estamos en el Nuevo Testamento. Pero nada de lo que fue escrito en el Nuevo Testamento es en base a lo que fue establecido en el Antiguo Testamento. O sea, en sí no hay nada de nuevo, porque todo es en base, di conmigo, de lo que está escrito. ¿Dónde? En el Antiguo. Dice la palabra que tú y yo estamos bajo el fundamento de los apóstoles y de los profetas. ¿Sabes? Cuando tú echas una construcción, y los que se dedican más a eso podrán entender todavía un poco más, pero cuando tú vas a poner un cimiento, tú vas a edificar algo, es necesario que primero pongas la base o tengas un fundamento tanto así, porque no es como que está la tierra aquí encima y arriba de la tierra empiezas a edificar. Se necesita el fundamento. ¿Dónde quedó ese fundamento? En el Antiguo, si tú le quieres llamar de esa manera.
y tú echas tus cimientos y tú empiezas a edificar en base a lo que ya fue establecido antes. Ahí es donde tú puedes edificar encima de ello. No edificas por encima, sino que edificas por arriba de donde fue establecido el fundamento. Porque ese fundamento es el que lo hace fuerte. Ahora, todo lo que los apóstoles hablaron fue en base a lo que estaba escrito, ¿dónde? En el Antiguo. Porque aún si tú y yo ponemos a ser más estudiosos, si tú le quieres llamar, el canon todavía no había sido establecido en los tiempos de los apóstoles. Fue establecido muchos años después, aún después de la muerte de Yeshua. Estoy hablando casi alrededor del año 70, 80 después de la muerte de Yeshua. O sea, no había una base, no había un fundamento. ¿De dónde? Digo, déjame decirle, la base sí estaba, pero no estaba el Nuevo Testamento, como podríamos decirlo. ¿Dónde estaban sus bases? En el Antiguo. Ahora, mucho de lo que Yahweh prometió para su pueblo, hay cosas que tú y yo podemos aplicar en nuestras vidas y cosas que tú y yo podemos mirarlas y que no importa en la medida en que tú y yo las veamos, qué es lo que tú y yo leamos, pero sabes, siempre me recuerdo de tanto de Pastor Adali como Pastor de hermana Rosy Otero. Pero ellos, bueno, más la hermana Rosy Otero de memoria, yo me recordaba de ello, ella siempre decía, dice, ¿qué es lo que tú aprendiste? ¿Dónde miras tú a Yeshua en esto? ¿Y cómo lo puedes aplicar a tu vida? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, ¿dónde vemos a Yeshua dentro de las Escrituras? ¿Y cómo lo puedes aplicar a tu vida? Porque hay cosas que tú hicimos es que ya no las puedo aplicar porque son en el Antiguo Testamento. Pero siempre hay un mensaje en el cual tú y yo podemos rescatar que es vigente y que es válido para quién, para tu vida y para nuestras vidas, que para que a través de ello tú y yo podamos tener el crecimiento. ¿Cómo tú y yo tenemos un crecimiento y una madurez en nuestras vidas? Vamos a Hebreos. No, vamos a Hebreos capítulo 5. ¿Estamos ahí? Hebreos capítulo 5, vamos a leer el versículo 11. ¿Estamos ahí listos con nuestras Biblias? Amén, todos tenemos Biblias, ¿verdad? Amén, bendito Padre, qué bueno. Y quien no la trajo la puede traer la siguiente semana. ¿Sabes? Siempre es importante, ¿por qué lo digo? Tal vez tú no le miras mucho, yo te lo puedo decir por mi propia vida. Y si tomas anotes y si tomas apuntes o notas, es todavía mucho mejor. ¿Sabes? Yo me recuerdo cuando yo iba comenzando y tenía como alrededor de 17 años. Y por los que a veces son muy buenos para retener todo aquí, pues hay aquel que puede decir, no, pues yo no necesito de escribir, porque yo todo lo retengo y todo lo capto. Pero sabes, es mejor cuando tú y yo lo escribimos, porque a la medida que lo vas escribiendo, lo vas guardando ¿dónde? Aquí aún científicamente está comprobado que cuando tú escribes algo, lo es más fácil que tú puedas retener aquello que tú estás escribiendo. Sabes, en cierta manera tenemos que ser como las vacas. ¿Cómo son los animales o las vacas? ¿Sabes? Regurgitan el alimento. Una vez que ya lo comieron, se oye un poco ahí feíto el asunto, pero una vez que ya lo comieron, lo masticaron, ¿qué es lo que hacen? Lo vuelven a soltar y lo vuelven otra vez a comer. ¿Qué es en cierta manera, qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Es tomar la palabra, llenarnos de su palabra, pero una vez que ya te llenaste, volver nuevamente a meditar y escudriñar ¿en qué? En esa palabra. Sabes, yo me recuerdo muchas veces cuando yo empezaba, yo siempre traía una libreta así, y aún los que me conocen siempre es necesario, tú lo puedes mirar, a veces traigo mis hojas aquí escritas, yo todo lo tengo que apuntar. Pero una de las cosas que yo siempre hacía, yo escribía mis notas y pues no eran, si algo que me desesperaba es que no podía ir al ritmo que el predicador iba dando, ¿verdad? Y a veces nada más lo que aprendí a hacer es como a rescatar lo más rescatable y poner los puntos, y hacía mis notas y mis notas y mis apuntes.
Y sabes, a veces han transcurrido, yo me recuerdo cuando me salí de la casa de mis papás después de que me casé y ciertas cosas se habían quedado ahí. Me dijeron mis papás, me dice, ahí te guardamos unas cajas que tenías ahí. Dije, pues, ¿qué cajas? Yo pensé que lo que iba a separar, ya lo había separado. Y sabes, me encontré con un montón de libretas, y a veces con fecha, y donde decía, en este caso, de Pastor Hugo, etcétera, etcétera, y las notas que yo había tomado. Y sabes, y mientras las empezaba a leer, es como si nuevamente se empezaran a refrescar otra vez esas citas y esas palabras, y es meditar en ella. Dice la palabra, dice, de día y de noche meditarás en este libro de la ley, hablando de su Torah, dice, y todo lo que hagas te saldrá bien o tendrás éxito en todo lo que tú hagas. ¿Cuántos deseamos tener éxito en nuestras vidas? Todos. O sea, si una exhortación, algo que te puedo animar es que tomemos notas o que apuntemos, porque eso muchas veces, tal vez en ese momento no entendemos, pero a su tiempo muchas veces el Padre traerá el entendimiento y la revelación de esa palabra en la que tú y yo podemos seguir meditando. Amén. Ahora, cuando tú y yo hablamos que, sabes, hay muchas cosas que se le fueron dadas a Abraham como instrucción, y no solamente para Abraham, sino para que por medio de Abraham, cuando tú y yo venimos y guardamos esas palabras, vamos a llamarle esas promesas que Yahweh dio para el pueblo de Israel. Y déjame pegarme un poquito aquí a las notas que traía. Si bien entendemos que tú y yo no hay un templo en cierta manera, la palabra hace referencia en el libro de Corintios que tú y yo somos templos del Ruach HaKodesh. Por lo tanto, que no hay un templo que está físicamente, sabemos que a su tiempo ese templo será restaurado, será hecho, porque es donde el Mesías reinará, pero mientras tanto la palabra sí da una indicación de que tú y yo somos templo del Ruach HaKodesh, donde se nos da instrucciones, o se dio instrucciones para el pueblo de Israel, dando instrucciones para los levitas, no solamente para los levitas, pero los sacerdotes, para los reyes. Las instrucciones para los reyes, ¿sabes? Los reyes tenían que redactar el libro o la Torah escrita. Ahora, si la palabra dice que tú y yo somos reyes y sacerdotes, ahora pues ahí pensémoslo un poquito. ¿Cuántos de nosotros escudriñamos y meditamos en su palabra? Y aún cuántos de nosotros tomamos por ahí notas y escribimos y analizamos las palabras escritas de ese libro de la ley. Ahora, si no lo hemos hecho, es buen momento para que tú y yo lo empecemos a hacer, porque la palabra dice que tú y yo somos reyes y sacerdotes. Sabes, esa era una instrucción para los sacerdotes. Es importante para nosotros aprender y conocer. Sabes, el rey tenía que conocer la escritura. ¿Cuántos de nosotros la conocemos? Amén. Y los que no, pues hay más o menos, y vamos, sabes, nadie de nosotros conocemos. Pero es importante que tú y yo vayamos aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Es renglón tras renglón, precepto tras precepto y mandamiento tras mandamiento. ¿Sabes? Muchas veces queremos aprender todo. Y sabes, creo que ese libro de Isaías dice que es renglón tras renglón, párrafo tras párrafo tras párrafo, enseñanza tras enseñanza, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo tú y yo lo hacemos? Di conmigo, es paso a paso. Nadie de nosotros llegó y se nos abrió el entendimiento y automáticamente fuimos guardadores de la ley de la Torah de Yahweh. Mentiríamos. Porque aún hasta el día de hoy hay ciertas áreas de nuestras vidas que nos cuestan. Y dice la palabra, dice, sé Elohim veraz y todo hombre mentiroso, porque nadie de nosotros es perfecto. Y muchos de nosotros tenemos áreas donde tenemos que trabajar, unos más que otros y otros más que uno, pero al final de cuentas tenemos áreas en nuestras vidas donde tenemos que trabajar. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Hay algunas áreas que para ti se te puede hacer, esto es como podría decir uno, es como pan comido. Pero sabes, lo que te es fácil a ti, a tu hermano no lo es. Y lo que le es fácil a tu hermano incumplir, si tú le quieres llamar, para algo otro sabes que les cuesta más. Y tú lo puedes mirar en el momento en el que tú y yo venimos a la restauración. ¿Qué problema hay con tener que guardar los mandamientos? Porque si guardamos tú y yo sus mandamientos y no tenemos ningún problema con ningún mandamiento, se nos haría completamente fácil.
Pero si hay algo que se nos dificulta, decimos, no, es que no hay mandamientos que yo tenga que guardar. Hay algo dentro de mí o dentro del corazón que necesita ser cambiado y que necesita arreglado, en el cual yo tengo un conflicto con guardar esa palabra. ¿Cuánto lo entendemos? Porque si yo no tengo que guardar o yo no tengo que guardar esta palabra, pues bueno, ¿en qué se me dificulta? ¿En amar a mi prójimo? Si se me dificulta el tener que amar a mi prójimo, significa que por ahí a lo mejor hay una raíz de amargura que no me permite en el que yo pueda perdonar a otro. En el que tal vez hay cierto orgullo, cierto resentimiento donde tengo que acercarme a alguien más y pedirle perdón. Porque pensamos que el pedir perdón a alguien es reconocer que la otra persona está bien y yo estoy mal. ¿Sí o no? Y tú puedes mirar, nadie quiere pedir perdón porque ¿cómo me voy a humillar a pedirle perdón a alguien? Pero no tenemos que aprenderlo a hacer. Dice, y cuando ores, dice, perdonemos nuestros pecados para que también nuestros pecados sean perdonados. Tenemos que aprender a perdonar si queremos verdaderamente que nuestra vida alcance ese potencial y que podamos ser personas bendecidas. ¿Cuántos decimos ser bendecidos? Ahora, y sabes, es paso a paso. Y sabes, hay mandamientos que fueron dados con un propósito, y todo lo que tú puedes mirarlo, y donde tú y yo podemos mirar la base y el fundamento, donde hay cosas que podemos aplicar y sacar una buena enseñanza para nuestras vidas y que nos pueden enseñar algo y que podemos mirar a Yeshua reflejado en todo ello. Dice la palabra, dice que a todos se les dio de comer el mismo alimento y la misma leche, y todos recibieron la misma palabra. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Pero ¿por qué hay algunos que crecen y otros que no? Porque hay algunos que maduran y otros que todavía no son maduros. Si ambos, si tú le quieres llamar, reciben la misma palabra, la misma enseñanza, y otros crecen y otros siguen estancados, otros maduran y otros no maduran. Y sabes, la madurez, voltea con la persona que está a tu lado, no está basada en cuántos años tenemos de asistir a una iglesia, a una asamblea, a una quejilá, a una sinagoga, lo que tú le quieras llamar. Porque hay mucha gente que puede conocer la palabra y simplemente se ha llenado de conocimiento, pero el conocimiento no lo es todo. Es más, al contrario, entre más tú y yo conocemos, más se nos demanda a nosotros. Porque dice la palabra de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Porque tenemos que tener una enseñanza sobre nuestras vidas, un fundamento, si tú le quieres llamar, donde tenemos que aprender a ser hacedores de su palabra. Porque no es el oidor, sino es el hacedor de su palabra quien es bendecido. Porque no importa cuánto conocimiento pueda tener, pero si ese conocimiento yo no lo aplico, yo no lo avivo, de nada sirve. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Hay gente que conoce mucho más la palabra de lo que lo conocemos, yo creo que todos de los que estamos aquí juntos. Pero vives la vida de esa persona muchas veces viviendo las mismas luchas, las mismas aflicciones, las mismas tribulaciones. Y sabes, porque las tribulaciones y las luchas son dos cosas. Una cosa es cuando Yahweh te permite pasar por la prueba, y una vez que pasas por la prueba, esa prueba produce algo, un peso de gloria en ti y te ayuda a brincar a otro nivel. Pero cuando muchas veces es la misma prueba, 1 año, 2 años, 3 años, y cómo vas, pues aquí en la lucha, en la batalla, sabes, eso ya no es una prueba. Eso es algo que ya está reincidiendo en la vida de la persona por consecuencia de algo que se hizo o se dejó de hacer, o porque no se está haciendo. ¿Cuánto lo entendemos? Porque como el gorrión en su vagar, dice la palabra en Proverbios, dice, la maldición no viene sin causa. Hay una consecuencia por las cuales las cosas vienen a nuestras vidas. Y cuando es algo que persiste, tal vez es porque hemos reincidido tanto en un pecado o en alguna acción que es contraria a lo que Yahweh tiene establecido, y no podemos salir de ahí. Y otra muy diferente, que cuando vienes y pasas por la prueba y se te hizo pasado, pero hay algo que el Padre produjo aquí en tu vida, y saliste oliendo con olor a victoria, si tú le quieres llamar. Porque hay algo que produjo aquí en el corazón. Pero voltea con la persona que está a tu lado. Tenemos que aprender
a ser hacedores y no solamente oidores. ¿Cuánto lo entendemos? Ahora dice, vamos a Hebreos capítulo 5 y vamos a leer del versículo 11. ¿Estamos ahí? Dice, crecimiento, si tú le quieres llamar como subtítulo, muchos pueden tener en sus Biblias, dice crecimiento a la madurez espiritual, etcétera, etcétera. Dice acerca de esto, dice, tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que se han vuelto hechos tardos o débiles para oír. Nadie de aquí se ha hecho tardo, ¿verdad? Ni débil. Todos somos bien oidores, ¿verdad? Amén, gracias Padre, también los que estamos allá por el internet, ¿verdad? Dice acerca de esto, dice, tenemos mucho que decir, dice, y difícil de explicar, puesto que se han hecho tardos para oír. Cuando vinieron delante de Yeshua le dijeron, Maestro, ¿cuál es el principal mandamiento de todos? ¿Cuáles fueron las palabras de Yeshua? ¿Amarás a Yahweh tu Elohim con toda tu alma y con todo tu corazón? ¿Esas fueron sus palabras? ¿Sí o no? Fueron, escucha, oh Israel, Shema. Escuchar con el fin de ¿qué? De obedecer. Todos podemos oír. Es como la mamá que a veces dice algo. ¿Cuántos aquí son hijos? Digo, yo creo que todos, ¿verdad? Nacimos así por obra de la nada, ¿verdad? Pueden estar con vida nuestros padres o no lo estén y gracias por los que tenemos todavía la dicha de tener a nuestros padres, pero todos fuimos hijos o somos hijos. ¿Y cuántas veces tu mamá o tu papá no te decía, ¿me oíste? A nadie, no fue el único que le dijeron a mí. Si no, ya había algo muy grave conmigo. Pero yo creo que en su momento todos... En su momento nuestros padres nos dijeron, ¿me escuchaste? ¿Me oíste? Sí. Y seguíamos donde mismo. Y ahora le estás pagando ahorita que tienes los tuyos. ¿Cuántos tenemos hijos ahora? ¿Y cuántas veces les tuvimos o les hemos tenido, les hemos dicho, ¿me oíste? Sí. Y no alcanzas a entender por qué sigue en el mismo lugar. Y sabes, lo mismo pasa. Si Yahweh es nuestro Padre y nosotros somos hijos, sabes, muchas veces, hay veces que el Padre habla y que nos hemos vuelto tardos y débiles para oír, porque no hemos aprendido a obedecer lo que el Padre nos ha mandado y lo que Él nos ha ordenado. Y por eso seguimos muchas veces en las mismas circunstancias y en los mismos problemas que no nos permiten salir adelante. Porque no solamente el que es el oidor, sino aquel es el hacedor de la palabra, el que recibe recompensa sobre su vida. ¿Cuánto lo entendemos? Y dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Dice, puesto que se han hecho tardos para oír. Dice, pues aunque ya deberían de ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los mismos principios elementales de los oráculos de Elohim y han llegado a tener necesidad de leche y no del alimento sólido. ¿Por qué la necesidad de leche? Porque dice, porque es necesario que nuevamente se les vuelva a repetir los principios elementales, o sea, siempre con lo mismo y con lo básico y con lo básico. ¿Cuántos comenzamos, sabes? Cuando yo llegué, a mí me decían, es que tienes que orar. Aleluya, ¿y eso cómo se hace? Tuve que aprender que el orar es aprender una comunicación y una relación ¿con quién? Con Él. Donde yo abro mi corazón y donde el Padre me habla y donde el Padre me muestra y redarguye mi vida y mi corazón y me convence de cosas de pecado y de juicio que yo tengo que hacer y que yo tengo que cambiar. Y eso va haciendo que vaya creciendo una relación ¿con quién? Con el Padre. El que tienes que interceder, el que tienes que ponerte en la brecha. Y sabes, son cosas elementales y fundamentales cuando tú empiezas y llegas al camino del Padre. Dice, pero tienen la necesidad de que siempre se les vuelva a hablar y decir lo mismo y repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo. Cuando dice la palabra deberían de ser maestros,
Ya. ¿Sabes? Eso nos confronta a todos. Porque si tú te pones a analizar cuántos, mejor ni miremos cuántos años tenemos en las cosas de Yahweh, ¿verdad? Porque ya más pena nos daría. Amén. Dice, pero tiene la necesidad, dice, de que se les vuelva a repetir nuevamente los principios elementales, dice, los oráculos de Elohim, dice, y han tenido la necesidad de leche y no del alimento sólido, dice, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es que niño, ¿sabes? El niño no puede comprender. ¿Sabes? La palabra en el griego, creo que es la palabra nefio. Es nepio, sí, es la palabra nepio. Que significa una persona que está... Vamos a mirar la definición que da la concordancia, por aquí lo había apuntado. Bueno, sé que es la concordancia Strong G5136, ya no lo encontré aquí donde le había apuntado. G5136, apuntado, pero bueno, dice, porque todo el que toma solo leche, dice, no está acostumbrado a la palabra de justicia, dice, porque es niño. Dice, pero el alimento, dice, sólido, ¿es para quién? Para los adultos, para los maduros, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Pero ¿quiénes son los maduros? Dice, los niños son los que tienen la necesidad de leche y que siempre necesitan los rudimentos y las enseñanzas básicas porque no están acostumbrados a la palabra de justicia. Dice, mas los maduros son aquellos, o los adultos, son aquellos que han llegado, son los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Entonces, ¿qué es lo que la palabra nos enseña? ¿Quién es la persona que crece? Si a todos se nos da del mismo alimento y la misma enseñanza y la recibimos de quién, de Yeshua, en nuestras vidas, en nuestros corazones, ¿por qué algunos crecen y otros no crecen? Porque el alimento, dice, sólido es para quién, para los maduros, los que por la práctica tienen ejercitado su vida, si tú le quieres llamar. Como un niño cuando va a la escuela, ¿cómo empieza? ¿Sabes? No le empiezan a decir, bueno, multiplica 3 por 4. Empieza por lo más básico. Y empieza primeramente como 1 por 1, 1. 2 por 2, 2. 3 por 3, 3, etcétera, etcétera. Y una vez que va aprendiendo y lo va memorizando, y una vez que aprendió la del 1, aprende la del 2. ¿Sabes? El problema con nosotros es que queremos aprenderlo de acá y todavía no hemos aprendido aquí. Y sabes, no es con el fin de ofender ni decir nada, sino es en el buen sentido, porque muchas veces a veces meditamos tanto, y esto es algo que yo aprendí y lo doy gracias al Padre. Pastor Hugo siempre decía, dice, no te preocupes, dice, por aquello que no entendiste, preocúpate por aquello que entiendes, porque de eso el Padre te va a demandar. Porque a veces pasamos tanto tiempo y decir, bueno, Padre, muéstrame y enséñame, pero lo cual deberemos de estar haciendo, practicando y viviendo en nuestras vidas, no lo hacemos porque queremos que el Padre nos muestre algo más arriba cuando no hemos sido capaces de aprender o de practicar primeramente ¿dónde? Lo de básico, lo más mínimo. Dice, esos son los maduros, los que por la práctica tienen ejercitados el discernimiento, sus sentidos, para discernir, ¿qué cosa? El bien y el mal. Y sabes, no le quieres mirar una esfera muy espiritual a esto. Porque muchas veces decimos, es que el Padre me ayude a discernir. Todos sabemos, ¿sabes? Discernir es poner en balanza lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sí o no? Y no tiene que venir una gran revelación y que el Padre te hable y sientas que algo tocó aquí tu corazón. Todos somos capaces de poder discernir, de racionalizar, de pensar y de saber lo que es bueno y lo que es malo. Que cuando tú haces algo malo, hay algo que va a repercutir sobre tu vida y es algo que te va a venir sobre tu vida. Porque es consecuencia de lo que hicimos o de lo que estamos haciendo.
Pablo dice, porque todo me es lícito, mas no todo me aprovecha. O sea, ¿todo lo podemos hacer? Sí, pero ahí está la línea muy delgada donde tú y yo tenemos que ser pensantes y pensar si lo que voy a hacer es agradable y es bueno delante de los ojos de Yahweh, o si no es bueno y no es agradable delante de los ojos de Yahweh. Y si es bueno, algo vendrá por añadidura a mi vida, pero si es algo contrario, hay algo que va a repercutir, que va a venir una consecuencia sobre mi vida. Dice la palabra, dice, mira que hoy ponga la palabra tan cerca de ti, dice, no está tan allá en los cielos, dice, para que alguien suba por ellos, ni está al otro lado del mar, ni a las profundidades, para que diga quién bajará y quién descenderá por ellos. Dice, puesto que la palabra que yo he puesto está muy cerca de ti, de tu vida, de tu corazón, de tu boca. Dice, escoge por tanto la vida para que vivas. Y ahí mismo te da la respuesta. Cuando vemos en el libro de Deuteronomio, dice, escoge hoy, dice, para que vivas. Dice, escoge la vida o la muerte. Y automáticamente Él te da la respuesta. Dice, escoge la vida. ¿Cuántos deseamos ser bendecidos? Todos. Pero muy pocos estamos dispuestos al tener que obedecer. Y el tener que aplicar algo en nuestras vidas, que sea como una vivencia para nosotros. Sabes, no hay promesas sin primeramente no está la condición de la obediencia principal. Porque antes de la promesa está la obediencia. A Moisés, a Abraham se le dijo, dice, y todas estas cosas te vendrán, y son cosas que se hablaron a Abraham y le dijeron, por cuanto tu padre fue obediente y recto, íntegro delante de mí, esta bendición también la doy delante de ti. Sabes, no hubo una promesa sin primeramente estar de por medio la bendición, la obediencia. Todos hemos escuchado, decimos que el que obedece es la persona que es bendecida, y ciertamente lo es. Porque ciertamente tenemos que aprender a ser obedientes. ¿Cuántos deseamos que el Padre nos bendiga? Todos. Pero dice el Padre, Deuteronomio capítulo 28, y todas estas bendiciones te vendrán. Esa es una promesa. Dice, bendito serás al entrar, al salir, bendita será tu ¿cómo se llama? Tu artesana de amasar, y dice, no serás estéril, etcétera, etcétera, y empieza a dar un montón de bendiciones, y son bendiciones y son promesas que tú y yo tenemos. Dice, pero sucederá que si no obedeces, todo esto te vendrá y te alcanzará. No hay promesa sin primeramente no está la bendición, no está la obediencia de por medio. ¿Cómo vienen las promesas? Por una obediencia en nuestras vidas. Y eso es lo que tú y yo necesitamos que aprender a ser obedientes. ¿Sabes? Porque es en eso donde tú y yo radica nuestra bendición. Sí, el entregar y traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas, etcétera, etcétera. Pero sabes, en vano es nuestro diezmo, nuestra ofrenda, si no aprendemos a ser hacedores de la palabra de Yahweh, porque es como un canal que no fluye completamente. Sí, qué bueno que seamos fieles en nuestros diezmos y nuestras ofrendas, sí. Pero tenemos que aprender a ser obedientes para que la promesa y la bendición de Yahweh sea sobre nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Ahora, cuando tú y yo vamos al libro de Levítico, capítulo 16. ¿Estamos ahí? Y vamos a orar. Padre, gracias, Padre, Yahweh, te damos por tu palabra, por tu instrucción. Abre nuestros oídos, nuestros corazones para poder escuchar y entender como los sabios tu palabra. Y que aún todo lo que hemos hablado, Padre Yahweh, en esta tarde seas tú trayendo la revelación de tu palabra, Padre Yahweh, en nuestras vidas y el corazón de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén y amén. Levítico capítulo 16, y dice, Yahweh habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, dice, por haber ellos ofrecido fuego extraño en presencia de Yahweh, dice, y por lo cual murieron. Sabes, parte de lo que tú y yo podemos mirar, se está primeramente refiriendo a los hijos de Israel, tanto a Nadab, a Abiú, por las cosas que habían sucedido, y está principalmente centrado toda esta parte
en el lugar, cómo está centrado, cómo, si tú le quieres llamar, cómo poder entrar delante de la presencia de Yahweh, cómo poder entrar de ese lugar santísimo. Si bien tú y yo sabemos que Yeshua vino y pagó, que dice la palabra que cuando Yeshua murió el velo del templo se rasgó, y donde nadie podía entrar, ahora tú y yo podemos tener un acceso. Pero sabes, hay algo que tiene que pasar en nuestras vidas, porque la misma palabra dice que entremos confiadamente delante del trono de su gracia, pero la palabra también dice: ¿quién subirá hasta tu monte santo sino el de manos limpias y el de corazón puro? No significa, está la sangre que nos limpia y está la sangre. Por eso te decía yo desde el principio, y lo quiero basar en base a esto, cómo tú y yo podemos mirar la vida de Yeshua y cómo tú y yo lo podemos aplicar a nuestras vidas. ¿Cuál es la aplicación que tú y yo le damos? ¿Sabes? Si bien ellos entraron para hacer por medio de la expiación, ¿cómo tenían que entrar al lugar santísimo? Y por medio de la expiación, en que había ciertas maneras, no como hicieron Nadab y Abiú, que entraron delante de la presencia de Yahweh y ofrecieron fuego extraño. Y sabes las consecuencias, y hay maneras de acercarnos a Él. Y sabes, y en la manera en que tú y yo nos acercamos no es por nuestras propias convicciones o nuestros pensamientos, o porque pensamos que es de esta manera en la que nos podemos acercar, sino que había una manera en la cual el Padre había establecido para cual el pueblo se pudiera acercar una vez al año. Y dice, no será todo tiempo, será solamente cuando, una vez al año. Y eran maneras como el Padre estaba poniendo para el pueblo, cómo ellos podían acercarse, porque no podía ser de cualquier manera. Tú y yo podemos tener nuestra manera de poder decir, bueno, es que tú y yo sabemos que que el sacrificio y el cordero tenía que ser una expiación para ellos, para sus pecados. Pero ahora, ¿cómo tú y yo lo podemos involucrar en nuestras vidas? Sí, Yeshua vino a ser ese cordero y ese sacrificio perfecto. Y eso nos da entrada. Pero ¿sabes cómo tú y yo podemos vivir vidas que puedan ser agradables delante del Padre, en el cual podamos entrar delante de su presencia? ¿Sabes? Los requisitos son vivir vidas, di conmigo, en santidad. Porque eran con vestiduras especiales, si tú le quieres llamar, las vestiduras de los sacerdotes con los que ellos entraban delante de la presencia. No eran con cualquier vestidura. Había un cambio de sus vestiduras en la vida de ellos, en los cuales eso les acreditaba el poder entrar, pero una vez que hubieran hecho los sacrificios. Lo mismo también es para nosotros, ¿sabes? Tú y yo nos acercamos no en la manera que pensamos que es mejor. Porque número uno, el único mediador entre Elohim y los hombres, ¿quién es? Es Yeshua. Muchos podemos decir que tenemos una comunicación y tenemos una relación, pero si no tenemos en Yeshua, es algo contradictorio lo que la palabra dice, porque dice que el único mediador entre Elohim y los hombres, ¿quién es? Es Yeshua. Podemos tener muy buenas intenciones, pero las intenciones no lo es todo cuanto lo entendemos. Porque es algo que tú y yo necesitamos que aprender. No son en nuestras propias maneras, en nuestros propios pensamientos, y el deseo de que nos acerquemos tiene que ser de una manera en cómo, en santidad, en rectitud delante de Él. Vemos a una de las cosas, si podemos poner un paréntesis, ¿qué fue lo que ellos hicieron mal? Nadab y Abiú. Todos entendemos que ofrecieron ¿qué? Fuego extraño. Esto sucedió principalmente cuando había sido establecido donde el templo, o cuando estaba en funcionamiento el templo o construcción del tabernáculo. Nadie había oficiado dentro del tabernáculo. O sea, se acababa de inaugurar. Si tú lo puedes mirar en el libro de Éxodo, dice que la gloria de Yahweh descendió y apenas se había inaugurado, y te das de cuenta que todo iba a empezar a funcionar, y empieza a dar los diferentes sacrificios, cómo tenían que acercarse, los tipos de sacrificios que tenían que hacer, y empieza a dar todas las ordenanzas, cómo ellos tenían que acercarse delante de la presencia de ¿quién? Delante de la presencia de Yahweh. Porque no era simplemente que ya está el tabernáculo y porque ya somos sacerdotes, pues nos vamos todos. No, había un orden. Y se les fue dado ¿para quién? Para los sacerdotes. ¿Y cómo tenían que entrar el sacerdote? Porque no era como que era en todo tiempo. No es como que yo quiero hablar con Yahweh y era en todo tiempo, sino que era una sola vez. ¿Cuándo? Al año. Ahora, gracias al Padre que tú y yo tenemos el sacrificio de Yeshua,
el cual tenemos un fiel sacerdote, el cual intercede en todo tiempo por nosotros y está sentado donde a la diestra del Padre, y podemos tener comunión con Él en todo tiempo. ¿Cuántos entendemos eso? Y podemos acercarnos confiadamente delante de la presencia de nuestro Padre porque es su promesa. Pero había cosas que tenían que hacer. Y volvemos al punto de quién, de sin santidad. La palabra dice sin santidad, dice buscar la paz. ¿Y qué? Y la santidad sin la cual nadie la verá. Ahora mi pregunta es, ¿cuántos somos pacíficos aquí? Amén. Buscar la paz, que dice la palabra, con todos. Y con esto no estoy diciendo que no defiendas la palabra, porque la palabra en el libro de Judas dice que contendamos por la palabra que una les fue dada a quien, a los santos. No estoy hablando de defender la palabra y echar pleito, no estoy hablando de nuestras vidas, cómo son realmente y verdaderamente delante del Padre. ¿O somos pacíficos? ¿Buscamos la paz? ¿O buscamos pleitos y contienda en todos lados? Hay muchas risas por ahí, espero que nadie sea así, ¿verdad? No se crean. Pero entonces dice la palabra, dice, buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá a quién, sin la cual nadie le verá a Él. Ahora, ¿qué fue? Entonces volvemos al punto, ¿qué es lo que ellos hicieron? Esto sucedió cuando el templo estaba en una reconstrucción. Solo habían sido consagrados Aarón, los sacerdotes, los levitas, para que fueran ellos los primeros en ofrecer, y ellos fueron y trajeron incienso al lugar santísimo o al lugar santo. Pero ¿qué es lo que provocó que ellos trajeran este fuego? Número uno, podemos entenderlo, ¿tenían buenas intenciones? Yo pienso que sí. Pero no por las buenas intenciones significa que sea lo correcto. No fueron tan obedientes o no fueron obedientes en lo que Yahweh tal vez había demandado. Porque el único lugar donde podía provenir el fuego es de ese fuego que había descendido del cielo y que había consumido el lugar del holocausto. Y de ese fuego tenían que traer de ese fuego que era, de ese fuego santo, si tú le quieres llamar, venirlo y traer para encender que el incienso. Ahora, para nosotros, ¿en qué sentido también nos habla para nosotros? No es en las maneras que tú y yo queramos hacerlo. Di conmigo, es en la manera que Yahweh ordenó que se hicieran las cosas. No es conforme yo pienso, conforme yo creo y que así son las cosas, es conforme Yahweh ordenó que se hicieran las cosas. Porque es el hacedor de su palabra quien es bendecido, mas no solamente es el oidor. Y eso es algo que tú y yo tenemos que aprender. Solo habían sido consagrados buenos, ofrecieron tal vez, no tomaron el fuego del holocausto, como habíamos dicho, y que había descendido, y debían haber tomado ese fuego de ese lugar del altar. Tomaron de su propio fuego o de otro lugar. Y eso es algo simbólico para nuestras vidas. Él nos muestra la manera de acercarnos a Él, y pensamos que hay otras maneras en las que podemos acercarnos cuando Él ordenó y la estableció la manera como tú y yo podemos acercarnos delante de la presencia del Padre. ¿Cuánto lo entendemos? Porque dice la misma palabra. Aquí dice Isaías capítulo 58. Dice, porque mis pensamientos no son mis pensamientos. Dice, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos. Di conmigo, solamente hay un camino, y ese camino es el que Yahweh ha trazado, no el que yo establezco y el que yo pienso que es el correcto. ¿Cuánto lo entendemos? Ahora, unas que probablemente trajeron un tipo de incienso que no deberían de haber hecho, porque era algo específico cuando ellos entraron en la presencia del Padre. ¿Y cuándo tenía que suceder eso? En el día de Yom Kippur. Vamos a Éxodo capítulo 30, versículo 22. Y habló Yahweh a Moisés diciendo, toma también de las especies más finas de mirra fluida de 500 ciclos, de canela aromática mitad de 250, de caña aromática 250, dice de acacia 500 ciclos conforme el ciclo del santuario, dice un hin de aceite de oliva, dice y harás de ello el aceite del santuario. Bueno, vamos a brincar un poquito más para acá. Dice, alvarás a los hijos de Israel, dice, este es el...
Dice, entonces Yahweh habló a Moisés, dice, toma especies de estacté, dice, uña aromática, dice, de gálbano, especies de incienso puro, dice, que hay en cada una, dice, igual peso, dice, y con ello harás un incienso, un perfume, dice, obra de perfumador sazonado, dice, puro y santo, dice, y molerás parte de él muy fino, dice, y pondrás parte delante del testimonio, dice, en el tabernáculo de reunión, dice, donde yo me encontraré contigo, dice, santísimo será ¿para quién? Para vosotros. Tal vez hicieron algo que no era, que fue diferente a lo que Yahweh había ordenado o a lo que ellos pensaban que era algo mejor. Tal vez tenían algo equivocado o algo que no hicieron lo correcto conforme a las especificaciones que Yahweh había ordenado. Algunas veces, sabes, el incienso nos habla, simboliza de lo que es el conocimiento. Vamos a 2 de Corintios 2, a ver, 2 de Corintios 2, 6, a ver. 14 creo. Dice, pero gracias Elohim, dice, en el Mesías, dice, siempre nos lleva en triunfo, dice que nos lleva en triunfo, dice que por medio de nosotros manifiesta, dice, en todo lugar fragancia de su conocimiento. O sea, muchas veces está involucrado, o se piensa que el conocimiento está involucrado o es un simbolismo, simboliza lo que es el conocimiento, también lo que es el incienso. También puede representar o simboliza lo que es la oración con entendimiento. 1 de Corintios 14:15, 1 de Corintios. Dice, entonces, ¿qué oraré? Dice, con espíritu, dice, pero también oraré, ¿qué dice la palabra? Con entendimiento. Dice, cantaré con el espíritu, también cantaré con entendimiento. Pero sabes, muchas veces se refleja también, en el libro de Apocalipsis dice que las oraciones es como ese incienso. Creo que es Apocalipsis capítulo 5 y Apocalipsis capítulo 8. Las intercesiones. Vamos a Apocalipsis capítulo 5, 8, para no errarle. Dice, cuando tomó el libro de los 4 seres vivientes, dice, 24 ancianos, dice, postraron delante del cordero, dice, cada uno tenía orpas, dice, copas de oro, dice, llenas de incienso, las cuales son las oraciones ¿de qué? De los santos. Ahora, podemos entender que representa lo que es la oración. Habían oraciones que se hacían vespertinamente, y al atardecer, matutina y vespertinamente. El altar también de incienso representa para nosotros la intercesión continua, si tú le quieres llamar, pero así también como el altar del holocausto es la expiación o hacer expiación constantemente, o hacer expiación por nuestras vidas. ¿Sabes? Pablo dice que tú y yo tenemos que morir ¿a qué? A diario. Ahora, cuando tú y yo, sin embargo, vemos que sus corazones tenían la disposición para poderlo hacer, sí, quisieron hacerlo. Tal vez no lo hicieron de la manera que era correcta, pero tenían la intención de hacerlo. Ahora, ¿en sus corazones estaban dispuestos a servir? Sí. A veces tenemos buenas intenciones, sí. Y tenemos el corazón para querer servir, sí. Porque aún incluso con un corazón dispuesto, que esté, vamos a llamarle, por muy dispuesto que pueda estar nuestros corazones y nuestras vidas, no podemos acercarnos a Él cuando tenemos oscuridad o maldad en nuestras vidas, por mucha sinceridad y por mucho deseo que haya en nuestras vidas y la disposición de querernos acercar. Hay maneras en las que tú y yo tenemos que acercarnos. Porque no es de la manera, no es con la oscuridad o con algo aquí que hay dentro de nuestras vidas o nuestros corazones. Así no funciona. Hay algo que tiene que producirse ¿dónde? Aquí adentro. Ahora, cuando tú y yo lo vemos, ¿qué dice 2 libro de Corintios capítulo 6? 6:14, 2 Corintios 6:14. ¿Estamos ahí? Dice, no estén unidos, dice, con yugo desigual, dice, con los incrédulos. Dice, pues ¿qué asociación tiene la justicia con la iniquidad? Dice, ¿o qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Dice, di conmigo, la luz no puede coexistir donde hay tinieblas. Por lo tanto, si hay algo oscuro dentro de nuestras vidas y de nuestros corazones, eso no nos permite podernos acercar a Él, que es luz.
porque no hay ninguna relación. Dice, por lo cual buscar la santidad, sin la cual nadie le verá a Él. Significa que esos hay cosas. Vamos a Efesios capítulo 5, otra cita que se me viene a mente. Efesios capítulo 5. Dice, por tanto, no sean partícipes con ellos. Dice, porque antes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Adón. Dice, andar como hijos de ¿quién? De luz, porque solamente cuando somos hijos de luz podemos tener una comunión con ¿quién? Con Él que es luz. ¿Cuánto lo entendemos? Más claro y no se puede, ¿verdad? Dice, por lo tanto, dice, no sean partícipes con ellos. Dice, porque antes éramos ¿qué? Tinieblas. ¿Cuántos éramos tinieblas? Di conmigo, ya no. Una vez que hemos sido rociados por medio de la sangre de Yeshua, en ese tiempo dejamos de ser gentiles en cuanto a nuestra carne, nuestra vieja manera de vivir, y éramos tinieblas. Dice, pero ahora somos, di conmigo, voltea con la persona que está a tu lado, ahora somos hijos de luz. Por lo tanto, andar como hijos de luz. Porque solamente cuando andamos en luz podemos tener una relación con ¿quién? Con Él. Di conmigo, por lo tanto entendemos que hay maneras en las que tenemos que acercarnos a Él. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. Otra cita, 1 Juan capítulo 6. 1 Juan capítulo 1, perdón. Arriba, 1 Juan capítulo 1, versículo 6. ¿Estamos ahí? 1 Juan capítulo 6, versículo 1. Digo, 1 Juan capítulo 1, versículo 6. Más despacio para que me puedan entender y no confundirme yo. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, ¿cuántos decimos que tenemos comunión con Él? No lees la siguiente parte, nada más, ¿cuántos decimos que tenemos comunión con Él? Amén. Dice, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Cuáles son las obras de tinieblas? Desechar, dice, toda obra de tinieblas, porque antes éramos tinieblas. Déjame poner un paréntesis. ¿Cuáles eran las cosas que tú y yo hacíamos en la carne antes de venir a las cosas de Yahweh? Te lo voy a poner de esa manera muy fácil para que saquemos nuestras conclusiones. ¿Y cuáles son las cosas que tenemos que dejar de hacer una vez que tú y yo venimos a los caminos de Él? Las cosas que hacíamos antes, porque antes éramos ¿qué? Tinieblas en cuanto a la carne. Y cuando hablamos de la carne estamos hablando de las pasiones de la carne, de todos los deseos, las concupiscencias, etcétera, etcétera, y todos los que vienen, ira, borrachera, etcétera, un montón de cosas. Dice, las obras de la carne son bien ¿qué? Conocidas. No lo digo yo, lo dice la palabra. Dice, porque las obras de la carne son conocidas. Enemistad, pleitos, etcétera, etcétera. Puede seguir leyendo y nos da un montón de listas muy grandes. Dice, por lo tanto, dice, no seamos, dice, por lo tanto, dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos. O sea, hay una incongruencia ahí. Si yo sigo haciendo las mismas cosas que yo hacía en el mundo, pero yo digo que yo tengo comunión con Él, ahí hay algo que está medio mal. Y dice la palabra que mentimos y no hemos practicado la verdad. Por tanto, sea Elohim veraz y todo hombre mentiroso. ¿Cómo nos confronta esto, no? A otra cita, si tú le quieres llamar, dice, el que dice que ha llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cuántos hacedores de mandamientos o cuántos somos hacedores? Vamos, al igual que nosotros podemos albergar cosas en nuestros corazones y Él reconoce lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Y no puede haber oscuridad y poder tratar de tener un acercamiento ¿con quién? Con Él. No puede haber maldad en nuestros corazones y podernos acercar, porque la misma palabra dice, los citas que ya leíamos, dice que no podemos permanecer en las mismas cosas. Ahora, si es por eso, y Él nos da instrucciones como Padre, ¿cómo podemos acercarnos a Él? ¿Sabes? Él como Padre, Él desea que tú y yo nos acerquemos a Él. ¿Cuántos de aquí somos hijos? Amén. Y así como hijos que tú y yo somos, Él desea darnos instrucciones para cómo poder tener un acercamiento. Ahora, yo creo que todo hijo quiere tener un acercamiento con su padre, ¿sí o no? ¿Cuántos somos hijos? Ahora, dice la palabra, ya se me fue aquí el punto, no me quiero desviar. Número 1 es purificándonos
y siendo limpios. ¿Qué dice Salmo capítulo 51? Salmo 51, versículo 1 y 2. Yo creo que ya lo conocemos muchos. Dice, ten piedad de mí, oh Elohim, dice, conforme a tu misericordia. Dice, conforme a lo inmenso de tu compasión. ¿Qué dice la palabra? Borra mis transgresiones. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos? Entendemos que para acercarnos a Él, tenemos que tener un corazón limpio. Y para podernos acercar a Él, es necesario que podamos presentarnos de esa manera ¿de quién? Delante del Padre. Ahora, vamos a otra cita. Primera de Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos los pecados y para limpiarnos, ¿qué dice la palabra? De toda maldad. Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en ¿quién? En nosotros. Pero entonces, ¿qué es la manera de podernos acercar? Tener un corazón limpio delante de Él. ¿Cómo es un corazón limpio delante de Él? Que Él perdone nuestras vidas y nuestro pecado delante de Él. Pero ¿qué tenemos que hacer para que nuestro pecado sea borrado o sea quitado? Di conmigo, es necesario que nuestro pecado sea confesado delante de ¿quién? Delante del Padre. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Tenemos que confesarlo. Porque la palabra dice, borra todas nuestras transgresiones o nuestros pecados. Pero dice la palabra, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Por lo tanto, tenemos que confesar nuestros pecados delante de Él para que tú y yo podamos tener un acercamiento ¿con quién? Con el Padre. Ahora, Santiago capítulo 4. Dice, acercaos a Elohim y Él se acercará a nosotros. ¿Cuántos decíamos que Él se acerque? Todos. ¿Qué dice el libro? ¿Qué es el libro de Isaías? Dice, porque vuestros pecados han hecho una separación entre ¿quién? Entre yo y ustedes. ¿Qué es lo que nos separa? El pecado. ¿Y qué es lo que nos acerca a Él? ¿Qué es aquello que nos acerca? Cuando tú y yo vivimos vidas bien delante de ¿quién? Delante del Padre. Cuando nos apartamos de la iniquidad del pecado es cuando tú y yo podemos acercarnos confiadamente delante del trono de su gracia. ¿Cuántos estamos de acuerdo ahí? ¿Y qué dice la palabra en Santiago? Dice, acercaos a Elohim y Él se acercará a nosotros. Dice, limpiar vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo purificar ¿qué? Nuestros corazones. Ahora estamos viendo puro Nuevo Testamento, ¿verdad? En base al Antiguo. Pero dice la palabra, dice, acercaos a Elohim. Si nuestro pecado nos aparta, el vivir vidas que le agradan a Yahweh hace un acercamiento. Dice la palabra, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si nuestro corazón no nos inculpa, dice, pidamos cualquier cosa sabiendo que la recibiremos de Él. ¿Qué es lo que nos inculpa? Nuestros corazones. ¿Y por qué trae culpa nuestro corazón cuando sabemos que no estamos bien delante del Padre? Y dice la palabra, dice, purificar vuestras manos, dice, limpiar vuestras manos, pecadores, dice, y vosotros de doble ánimo, dice, purificar que nuestros corazones. Tenemos que buscar esa purificación en nuestras vidas. Vamos a otra cita. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 16. Dice, lavar las manos, dice, lavaos y limpiaos. ¿Cuántos lavados y limpiados sabemos aquí? Dice, quitar la maldad de vuestras obras. Dice, quitar la maldad de vuestras obras delante de mis ojos. Dice, cesar de hacer el mal. Dice, aprender a hacer el bien, buscar la justicia. Dice, reprender al opresor, defender al huérfano. Dice, y abogar por la vida. Pero dice la palabra, dice, lavar, dice, y limpiar. Dice, quitar, dice, la maldad de vuestras obras delante de mis ojos. Dice, cesar de hacer, ¿qué dice la palabra? El mal. Ahora vamos a otra. Juan capítulo, antes de ir allá, déjenme ver si es esta. Juan capítulo 15, déjenme un segundo. ¿Qué dice la palabra? Dice, vosotros, ¿qué le dijo Yeshua a sus discípulos? Dice, vosotros ya están limpios por la palabra que les he hablado. Dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Dice, así como el sarmiento no puede dar por sí fruto, dice, si no permanece en la vid. Dice, si tampoco, dice, si no permanece en mi peso. Aquí dice la palabra, que nosotros ya estamos limpios. ¿Qué es lo que nos limpia? ¿Qué es aquello que nos purifica?
Di conmigo, su palabra. ¿Cuántos estamos bien hasta ahí? Y sabes, hay instrucciones que Él nos da en las cuales tú y yo podemos tener un acercamiento. Y son muchas formas, y sabes, no voy a poder entrar en todo, pero es la manera en que tú y yo nos acercamos delante del Padre. ¿Cómo están nuestras vidas? ¿Cómo están nuestros corazones? Tenemos que aprender a reconocer cómo están nuestras vidas. Sabes, sin santidad, amados, no podemos acercarnos. Y podemos tener las muy buenas intenciones como tuvieron Nadab, Abiú, el poderse acercar y pensar que podían hacerlo en sus fuerzas, en su manera, como ellos pensaban que era lo correcto. Pero sabes, no es en la manera en que yo pienso que es la manera en que yo me puedo acercar, porque la palabra dice que sus caminos no son mis caminos, ni nuestros pensamientos son sus pensamientos. Y solamente hay un camino en el cual Él los muestra, ¿sabes? Y ese camino muchas veces es difícil y es doloroso, si tú le quieres llamar. Porque eso representa para nosotros el tener que renunciar a cosas en nuestras vidas, desecharlas y quitarlas y hacerlas a un lado, con el fin y con el propósito de que tú y yo podamos tener un verdadero acercamiento ¿con quién? Con Él. ¿Cuántos de nosotros queremos tener ese acercamiento con Él? Pero es necesario que entendamos que solamente hay un camino, que es la manera en que Él estableció. Y por lo tanto tenemos que quitar de nuestras vidas todo aquello que nos impide. Dice la palabra, dice, acercaos a Él y Él se acercará a nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer? Dice, limpiar de nosotros nuestro camino. Si algo que nos separa es nuestros pecados, una vez que tú y yo aprendemos a confesarlos y que recibimos el perdón sobre nuestras vidas, es cuando verdaderamente podemos tener un acercamiento ¿con quién? Con Él. Voltea con la persona que está a tu lado. Él está esperando que tú y yo nos acerquemos a Él. Amén. ¿Cuántos queremos acercarnos a Él? Yo creo que todos. Pero ¿qué tenemos que empezar a hacer? Empezar a limpiar nuestro camino para poder tener un acercamiento. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por tu palabra, por tu instrucción en este día, en esta hora. Gracias por mostrarnos, Padre Yahweh, por hablarnos de una manera tal vez diferente el día de hoy, pero por hablar lo que estaba en tu vida y en el corazón tuyo para nosotros. Gracias, Padre, que tú has marcado maneras de acercarnos, que no es la manera en que pensamos que es la correcta, la manera en la forma que pensamos que es la correcta o en la cual es la mejor manera, sino que tú has establecido un camino, Padre Yahweh, cómo tener un acercamiento delante de ti y cómo poder hacerlo. Y gracias que es a través de tu palabra, de tu enseñanza, de tu instrucción, que tú lo has hecho para nosotros. Que aún todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento son formas y son maneras que nos hablan y nos enseñan cómo poder tener un acercamiento delante de ti. Y que a través de tu palabra, Padre Yahweh, en el Nuevo Testamento, mucho de lo que los apóstoles hablaron en base a lo que estaba establecido en el Antiguo Testamento. Que a través de ello traes tu revelación y el conocimiento de tu palabra a cada uno de nosotros. Y que si aprendemos a limpiar nuestro camino delante de ti, confiadamente podemos entrar delante del trono de tu gracia para encontrar ayuda en el oportuno socorro. Pero tu palabra dice, Padre Yahweh, que la única manera de acercarnos es limpiando nuestro camino y limpiando nuestro andar, con la cual tu palabra dice que sin santidad, Padre Yahweh, nadie te verá. Ayúdanos a poder ser esa asamblea, Padre Yahweh, sin mancha, irreprensible delante de ti, y que podamos tener la certeza y la seguridad de que ciertamente nosotros te veremos. Padre, gracias te damos, Padre Yahweh, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén. Hermanos, levantadas ahí donde estamos, los que están también por internet, si podemos levantar y extender nuestras manos. Yevarejeja Yahweh beish bereja, Yaer Yahweh panabeleja bijoneja, Beyasem leja shalom, Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Vayamos en paz, en shalom.